Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. ¿Qué tal, Juan Ramón Quintana? Muchísimas gracias por esta entrevista. Telma Luzani y Mercedes López San Miguel desde Buenos Aires. Un placer inmenso, Telma, tener este contacto y saludar a toda la audiencia a través tuyo, y también un saludo a Mercedes, y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, esta entrevista, comento, los oyentes, nuestros seguidores saben también, se puede escuchar por Sputnik, ahora está saliendo en AM770, Radio Cooperativa de Buenos Aires, pero queda en la página de Sputnik para volver a escucharla, para interesarse en los fragmentos principales. Juan Ramón, bueno, la primera pregunta que quiero hacer es, quiero volver un poquito a esta idea de que se vivía un tiempo de enorme estabilidad, con algunos contratiempos, sin duda, porque siempre la política es así, pero de repente hubo nada más y nada menos que un golpe de Estado, y yo creo que casi podemos decir un golpe de Estado cívico-militar, pero que tenía bastante del viejo estilo, ¿no? Del estilo del siglo XX, con los militares en la calle, con la policía. Y usted, como un hombre experimentado, como militar incluso que fue, la pregunta es, ¿no se vieron venir el golpe? ¿Cómo es que no lo pudieron parar? ¿Falló la inteligencia? ¿Falló que estaban demasiado infiltrados? ¿Qué reflexión a posteriori puede hacer sobre aquel momento tan tremendo de noviembre del 2019? Bueno, Telma, fallaron varias cosas, para ser honestos, y fundamentalmente falló el servicio de inteligencia, que desafortunadamente y por errores de decisión política se lo mantuvo en manos de la policía. Un grueso error dejar en manos de la policía todo un servicio de inteligencia y lo propio en manos de las Fuerzas Armadas. En los 14 años, desafortunadamente, no logramos construir un sistema nacional moderno, democrático, transparente y que tenga la capacidad de proteger la seguridad del Estado, del gobierno, de la propia soberanía. No tuvimos esa decisión, a pesar de que yo insistí bastante en esta necesidad imperativa, mucho más cuando se trataba de un gobierno progresista, de un proceso transformador del Estado. Dejar en manos de la policía fue un grueso error, un gravísimo error que nos costó, por supuesto, el gobierno. Pero también existieron otros errores concurrentes para que se produjera el golpe, que fue también la subestimación de los actores golpistas que desde hace 14 años persisten en su alianza siniestra con los Estados Unidos y que han ido socavando todos los días prácticamente la legitimidad del gobierno, el prestigio del propio proceso, la reputación del presidente Evo Morales y obviamente del gabinete. Hemos subestimado trabajo multifacético que han tenido los operadores prácticamente de Washington, en Bolivia y en la región, que se han movido con una gran soltura y fundamentalmente con mucho financiamiento, socavando la autoridad estatal y por supuesto trasladando un conjunto de informaciones acerca de la naturaleza y las características de nuestro gobierno en la comunidad internacional, en la OEA, en Naciones Unidas, ante los gobiernos europeos y ante los propios miembros del Congreso norteamericano. Hemos descuidado fundamentalmente la defensa del proceso de cambio. Creo que no hemos tenido la suficiente lucidez como para evaluar la estatura de las transformaciones sociales, económicas, culturales en relación a las amenazas enfrentadas. Por lo tanto, también creo que ahí ha habido un error, digamos, de análisis y evaluación más estratégica, pero también hay que decir que no solamente fueron los errores, sino también el golpe tuvo que ver fundamentalmente con la manera, con las nuevas formas de desestabilizar a los gobiernos que tú has estudiado, como también
Estela y otros compañeros de la comunidad académica que tratan de comprender la naturaleza imperial, el propio Atilio y otros compañeros, yo creo que ahí también descuidamos el estudio, la identificación de la manera como se han ido produciendo los golpes de Estado en América Latina a partir de principios del siglo XX y las mutaciones que han operado en las instituciones, en los organismos de inteligencia y de seguridad norteamericanos y cómo han logrado desestabilizar o golpear, derrotar gobiernos como el intento del golpe en Venezuela contra Chávez en 2002 o contra Zelaya, Lugo, Dilma, Correa, ¿no es cierto? Entonces, no tuvimos el cuidado, el rigor analítico como para pensar que esa nueva modalidad de los golpes blandos, estas guerras de cuarta generación, operaran sobre el país. Creo que se descuidó también eso, no logramos advertir oportunamente esto. Pero bueno, entre los errores, yo diría, entre las capacidades tecnológicas, políticas y financieras también de los norteamericanos, pues claramente se termina derrotando al gobierno de Evo Morales. Claro. Juan Ramón Quintana. Una suma de... Sí, perdón que lo interrumpa. Mercedes López San Miguel lo saluda. Mientras hacía todo este panorama, ¿no?, de lo que fue ese momento, ¿no?, que vivió Bolivia, el golpe, yo pensaba que usted fue como ministro de la presidencia en 3 oportunidades, ¿no?, en el gobierno de Evo Morales, y que ha tenido esa afinidad, esa misma idea, ¿no?, antiimperialista, ¿no?, que los unió. Me preguntaba, porque sé de su formación, usted es sociólogo, es político, pero también es militar. Y tengo una duda, ¿usted tuvo formación en la Escuela de las Américas? Sí, efectivamente. A mí el ejército me becó el año 87, era teniente, y normalmente a los primeros alumnos de cada promoción, casi por defecto, nos enviaban a la Escuela de las Américas a hacer cursos de especialización. Y bueno, me correspondió asistir a ese curso, que insisto, por los méritos académicos que eran inexcusables. Yo permanecí como 4 o 5 meses en la Escuela de las Américas en un curso básico de infantería, que es el arma del que yo egresé. Pero fue muy anecdótico ese curso, además muy divertido, porque resultaba que nuestros instructores, los instructores militares de la Escuela de las Américas, eran centroamericanos, con un nivel de ignorancia tan grande que no sabían dónde se encontraba Bolivia. Y cuando hablaban de la guerrilla del Che, creían que esa guerrilla se había hecho más o menos en el centro de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la magnitud del desconocimiento de nuestros países era de tal calibre que yo terminaba utilizando el tiempo para las clases, pues me iba más bien a la biblioteca, un poco a leer textos mucho más útiles que escuchar las idioteces de los sargentos centroamericanos que estaban entrenando a oficiales nicaragüenses, costarricenses, guatemaltecos para la masacre de sus pueblos. Así que yo afortunadamente llegué a conocer las entrañas del monstruo y me aproximé a esta mentalidad tan torpe, ¿no es cierto?, de su propio instrumento de intervención. Así que igual viene bien eso. Una escuela, Claro, viene bien también que viene bien a veces conocer las entrañas del monstruo, porque uno aprende las formas en que opera, ¿no? O sea, me parece que siempre es una experiencia peligrosa, pero interesante. Yo quería volver, Juan Ramón. Es peligrosa. Sí, lo escucho. Yo te decía, Telma, es peligrosa, claro, es peligrosa acercarse a las entrañas del monstruo en la medida en que no tienes convicciones o no tienes ideas claras acerca de tu relación cívica, ciudadana con tu país. En el caso, yo sentía que los oficiales centroamericanos tenían un sentimiento que ofrecían, ¿no es cierto?, casi como peones armados
para la destrucción de sus países, y cuando yo les preguntaba acerca de la situación económica de sus países, no sabían cómo responder. Entonces, fue interesante conocer la mentalidad militar de los centroamericanos, muy interesante, ¿no es cierto? Porque además, de hecho, por ejemplo, los guatemaltecos desconocían tremendamente la historia de su propio país, no lo conocían a Arbenz, o lo conocían de una manera pero terrorífica, o no conocían a Sandino, o si lo conocían en la versión norteamericana. Es decir, claro, muy rico conocer la mentalidad de estos soldados centroamericanos, pero también fue muy rico conocer las entrañas mismas. Así que, insisto, si no tenía la convicción que tenía en ese momento, con toda seguridad que hoy día yo iba a estar seguramente colgado en uno de esos, unas fotos al lado, junto a algún dictador suelo de Bolivia, ¿no? En la galería de los dictadores, probablemente. Pero Juan Ramón, le quiere hacer un comentario y una pregunta. Sí, que esto que usted dice, este déficit histórico, ¿no? De quién es Sandino, de quién es Arbenz, no es solamente de los militares, Les digo, la mala formación que tenemos en América Latina, los alumnos, los estudiantes, en general, es parte de la dominación, de la colonización, es parte del dominio de los Estados Unidos. O sea, si nos pueden dominar, y pueden dominar aparte de nuestras clases medias, de nuestras clases de todas las clases sociales, es en parte porque una parte de la historia no se enseña, ni en las universidades, ni en las escuelas secundarias. Pero quiero volver un poco al tema de Bolivia y preguntarle en relación a esto que estábamos hablando, que usted me decía que era lo que de alguna manera nosotros intuíamos, esta subestimación, aunque también hay que decir que el golpe fue por los buenos motivos, como dice Lula, no solamente por los malos motivos, ¿no? También el golpe de Estado fue por los éxitos que tuvo el gobierno de Evo Morales. Pero le quiero preguntar por hoy, ¿usted cree que sigue habiendo esa infiltración? Obviamente, no se quita del día para la noche. ¿Usted cree que el gobierno de Luis Arce está preparado ahora para enfrentar un poco, para hacer una limpieza? Porque ustedes habían echado al embajador de Estados Unidos, habían tomado algunas medidas de precaución, pero no fueron suficientes. ¿Usted cree que puede haber ahora una seguridad con respecto a estas infiltraciones y a estos horrores? No, es muy prematuro sostener que el actual gobierno está preparado, primero, para frenar una nueva aventura temeraria como la que hemos vivido el año pasado, y segundo, creo que recién la Fiscalía está organizándose, algo que me parece realmente condenable, para iniciar el proceso de investigación sobre los autores, cómplices, encubridores del golpe de Estado, y obviamente quienes violaron los derechos humanos o quienes asaltaron el país. Lo cierto es que en el país se instaló un verdadero terrorismo de Estado que debe ser objeto de una investigación profunda, pero en buenas cuentas todavía no existen las condiciones. Eso creo que hay que crearlas a partir de una articulación institucional muy sólida, de la movilización de la sociedad en procura de pedir la clausura de la impunidad. Se requiere una gran movilización, una gran capacidad de movilización, y hay que pensar la manera de cómo defender desde el orden institucional este gobierno o estos procesos, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Se requiere seguramente un poco más de tiempo, se requiere que se esclarezca la situación, pero, insisto, todavía no existe. Más allá de haber ganado de una manera contundente, abrumadora, con el 55%, mi impresión es que eso no es suficiente. Pues será una condición necesaria, pero no es una condición suficiente como para decir que vamos a coagular cualquier aventura policíaco militar que atente contra la estabilidad del gobierno. Juan Ramón estuvo asilado, debió estar asilado en la Embajada de México en La Paz, porque el régimen de Yanine Áñez, usted lo señalaba minutos atrás, ¿no? Ejerció terrorismo de Estado, ¿no? Y persiguió a los políticos del MAS y a otros dirigentes sociales. ¿Cómo fue esa experiencia de este tiempo de asilo en la Embajada de México? Mira, muy dolorosa políticamente, porque habíamos sido derrotados
y la derrota siempre abre heridas, deja secuelas, genera autocrítica y por supuesto sentimientos de culpa. Pero dolorosa también en lo emocional, porque uno rompe, es una especie de quiebres permanentes con la familia. En mi caso, yo fui golpeado muy duramente, hicieron hasta lo imposible, no solamente para matarme civilmente, de una manera atroz a través de las denuncias inventadas, surrealistas, crearon sobre mí, más o menos construyendo la idea de un monstruo que había hecho más o menos que se asemejaba a Atila en este país, y entonces esa violencia mediática, judicial, policíaca fue realmente durísima. Los entendí recién a los perseguidos, a los asilados, a los exilados de la década de los 60, de la década de los 70, durante las dictaduras militares. Comprendí realmente el dolor que experimentaron esos hombres y mujeres que vivieron frente a estos regímenes tan opresivos de esa época. Y bueno, a mí me tocó vivir eso. Persiguieron a mi familia de la manera más atroz y más cruel. No les cuento los detalles porque parecería algo de verdad, una especie de invento, ¿no? Y entonces, no solamente la persecución, sino la manera como se gobernó el país mostraba a una fuerza política de derecha con una expresión fascista tan abierta, no escondían sus sentimientos de odio, de revancha, no economizaban ningún adjetivo para tratar de liquidarnos políticamente. Utilizaron los recursos inimaginables para perseguirnos. Estuvimos casi un año sometidos no solamente a una vigilancia persistente con drones, 7 personas, imagínense, en la residencia de México, en las que invirtieron recursos, tiempo, personal, inteligencia, tecnologías, contra 7 ciudadanos que se habían refugiado para salvar sus vidas. Utilizaron helicópteros, drones, cientos de policías, decenas de operativos, con perros, con francotiradores, con radioescuchas, asedio permanente de día y de noche, instalaron reflectores para que no podamos dormir, metían música, bulla, hacían operativos intimidantes en la madrugada, de día, de noche. Realmente fue algo muy duro. Entonces, vivir el encierro bajo el asedio, vivir el asedio policíaco judicial, vivir el asedio mediático, vivir el asedio y la violencia contra mi familia, que tuvieron que salir, unos salieron al Brasil, otros a México, otros de mis familiares, mi familia, a Cuba. Fue realmente muy duro. Sabe que lo escuchaba hablar Juan Ramón Quintana y me acordaba de lo que había padecido también el expresidente de Honduras, ¿no? Mel Zelaya. Recuerdo que en ese momento también todo el vecindario tenía dolor de cabeza agudo porque había unos aparatos de fabricación israelí que emitían una onda sonora que no se escuchaba, pero que dañaba el sistema auditivo humano y por supuesto de los animales también, ¿no? Hasta eso llegan y la verdad es que me quedé callada, impactada por su relato y emocionada también por su relato. Quiero hacer una pregunta breve y es si pudiera resumir qué papel va a tocarle cumplir a Evo Morales en esta nueva etapa que comienza en Bolivia. Bueno, Evo en este momento está desarrollando una actividad política intensísima en procura de encontrar a los mejores hombres y mujeres para que puedan lidiar en las elecciones subnacionales para alcaldes y también para gobernadores de los departamentos que se produce el 7 de marzo. Esa es su tarea inmediata, es una tarea muy difícil, controvertida, porque bueno, este es un momento en el que todos quieren ser también autoridades, a partir fundamentalmente de esa victoria abrumadora del 55%. Hay candidatos que ni siquiera van a moverse de su casa para ganar las elecciones, así que entenderán
la disputa, ¿no es cierto?, entre nuestros compañeros. Eso va a terminar a fin de año y entonces empezará la campaña. La segunda tarea que le corresponde, desde mi punto de vista, a Evo, es dirigir, fortalecer el partido, el movimiento al socialismo, articular con las organizaciones sociales, dedicarse a la formación de cuadros, que eso nos ha faltado, hemos sido muy laxos en eso. Evo tendrá la responsabilidad de reconducir al instrumento político por la soberanía de los pueblos, y esa es una tarea también descomunal. Y la tercera tarea será de asesoramiento amable, coloquial, sereno al gobierno de Luis Arce David Choquehuanca, dada su experiencia. Además, ¿qué gobierno no quisiera tener la asesoría de Evo Morales, la experiencia de Evo Morales, que ha sido capaz de transformar una república colonial en un Estado plurinacional, soberano, digno y con crecimiento y todo ello, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién no quisiera tener? Juan Ramón, esa experiencia de Evo sería terrible. Bueno, estamos conversando con Juan Ramón Quintana, militante político, militar y sociólogo por la Universidad Mayor de San Andrés. Fue ministro de la Presidencia en Bolivia en 3 oportunidades, entre el 2006 y 2009 y entre 2012 y 2017, y el último en enero de 2019 hasta el golpe de noviembre del año pasado, el 2019. En el medio, entre 2010 y 2011, fue nombrado director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas, y entre 2017 y 2019 fue designado embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Cuba. Juan Ramón no va a participar en este gobierno en una función ejecutiva, pero ¿cuál será su aporte en el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca? Bueno, mira, Telma, yo voy a retornar a la trinchera desde la cual me raptaron para formar parte del gobierno de Evo. Antes de ser ministro del presidente Evo, yo era un estudioso de la ciencia política y particularmente la sociología militar y policial. Ese era mi campo. Después de haberme retirado del ejército en el grado de mayor, estudié sociología y me dediqué a la academia, a estudiar las relaciones internacionales, particularmente la relación Estados Unidos-Bolivia, y entre medio, obviamente, trabajaba haciendo investigaciones por mi condición de militar sobre las Fuerzas Armadas desde una perspectiva muy, muy atípica, y también sobre la policía. Por lo tanto, voy a volver a la trinchera académica, pero me voy a concentrar, y este va a ser mi objeto no solamente de estudio para los próximos años, voy a estudiar un poco la anatomía del golpe de Estado en Bolivia, que en sí es un objeto de estudio muy complejo. Comprenderán ustedes que este es el país casi, yo diría, como que el laboratorio de los golpes de Estado en América Latina. Los bolivianos hemos vivido experiencias extraordinarias, difíciles, dolorosas, de golpes de Estado durante el siglo XIX, una buena parte del siglo XX y ahora. Por lo tanto, imagino que el golpe de Estado como objeto de estudio será para mí algo fascinante, es fascinante, y voy a estudiar en perspectiva histórica, pero también en perspectiva más política, desde la ciencia política, desde la sociología, los golpes de Estado más modernos que actuales. Utilizaré como un prisma, por supuesto, el golpe de Estado que hemos vivido y que anteriormente habíamos vivido entre el 2006 y 2008. Entonces, trataremos de contribuir desde Bolivia a lo que significa el nuevo instrumento de dominación, de desestabilización, de opresión del imperio norteamericano en América Latina. Trataremos de entender cómo se está configurando los nuevos golpes de Estado para advertir, para que esto sirva de advertencia no solamente en nuestros cuadros políticos, sino también para los países de la patria grande. Ay, fascinante. Bueno, a mí esos temas, usted sabe, a mí me encanta ese tema de investigación. Juan Ramón, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ir, ya que usted habló de la región, de estos golpes que se están configurando y de esta nueva situación que estamos viendo en la región, vamos a hablar un poquito, si le parece, de su visión respecto de la región de América del Sur. Claro que sí.
Con todo gusto. Acá estamos otra vez con Juan Ramón Quintana. Él es militante político, militar, sociólogo, como comentábamos, ministro de la Presidencia en 3 oportunidades del gobierno de Evo Morales. También cumplió otras funciones como embajador en Cuba y además director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas. Es escritor, investigador, tiene una prolífica obra publicada sobre Bolivia, sobre nuestra América, y voy a nombrar solo alguna: Un siglo de intervención de Estados Unidos en Bolivia, la dinámica geopolítica en América Latina. Juan Ramón, estamos pensando un poquito en voz alta respecto de este momento en la región, y ya que su tema está vinculado a la intervención de Estados Unidos, gran parte de esa intervención ha sido a través de golpes de Estado blando y duro, pero también hay, me parece, un incremento de la militarización de Estados Unidos en nuestra región. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Cómo ve en este momento la región y cómo ve el papel de Estados Unidos en la región? Bueno, inicialmente yo coincido con esta tendencia de un neomilitarismo en América Latina, fundamentalmente a partir de este pretexto de que las fuerzas policiales no son suficientes para controlar el orden público, de los nuevos discursos en torno a las nuevas amenazas, del crimen transnacional organizado, de las migraciones, etcétera, etcétera. Hay toda una retórica que maquilla prácticamente la inserción de las Fuerzas Armadas en el escenario político, desplaza a la autoridad pública, compite con la policía, disputa espacios territoriales. Las Fuerzas Armadas están reinsertándose en la vida política de una manera peligrosa en América Latina, en correspondencia con las mutaciones que está sufriendo el Comando Sur. El Comando Sur está cambiando su función, no solamente de ser el centinela geoestratégico de los Estados Unidos en América Latina, sino que se está convirtiendo en un gendarme político para América Latina y está utilizando sus peones militares latinoamericanos para contener procesos fundamentalmente de rebelión social, de protesta social. Y entonces es interesante este argumento tramposo de decir que las fuerzas policiales están siendo desbordadas por la complejidad del crimen, cuando en realidad lo que está ocurriendo en América Latina es un estallido social. Hay movimientos sociales, movimientos políticos que quieren desembarazarse de la opresión imperial de gobiernos neoliberales, y por lo tanto este juego de palabras, de imaginarios, de narrativas están encubriendo este proceso de militarización que hay que dar cuenta a la sociedad. Creo que una deuda que tenemos desde la academia, desde el sector político, es tratar de entender cómo está mutando esta reinserción militar en la sociedad. Ya no solamente ya ha caducado el discurso de la lucha contra el comunismo, cada vez es más débil el discurso de la lucha contra el narcotráfico, hoy día es contra el terrorismo y otras amenazas, el concepto de las otras amenazas, de las amenazas multidimensionales, es casi como la autopista de legitimación para la intervención desproporcionada, política, excesivamente politizada de las Fuerzas Armadas, y eso pone en riesgo nuestras democracias y obviamente los derechos humanos. ¿Sí? Juan Ramón. Es un debate que hay que... Sí. No, usted señalaba esto, ¿no? La presencia de los militares en cuestiones de seguridad interior en nuestros países, seguridad, doméstica, y pensaba que cómo actuaron las fuerzas policiales y militares con distintas protestas y estallidos, ¿no? Pienso en Chile, en Perú, pero esto por el lado negativo. Y por el lado positivo, ¿no? Que fueron esa presión social que generó cambios en nuestra Sudamérica. Vemos a Luis Arce como nuevo presidente en Bolivia, un proceso de cambio de constitución heredada de la dictadura en Chile, un Perú bastante con crisis, ¿no? Institucional. ¿Cómo ve a esta Sudamérica de cara al 2021? Yo creo que estamos por buen camino. Lo que se necesita
son liderazgos convergentes en la región que permitan nuevamente reconstituir ese primer momento del siglo XX en el que los gobiernos lograron fortalecer los mecanismos multilaterales regionales como la CELAC, como UNASUR, incluso Mercosur o el ALBA, el TCP. Necesitamos reorientar nuevamente esta marcha hacia la unidad y hacia la integración de la región. Me temo que hasta hace poco tiempo el presidente argentino Fernández estaba solo, como lo estaba el presidente mexicano. Hoy día tiene la compañía de Luis Arce y a futuro esperamos que se acople Ecuador, Perú, como tú señalabas. Hay un proceso, hay una movilización social intensa en la región, lo que explica que hay un desarrollo de la conciencia política regional que apunta hacia la independencia también, hacia una mayor autonomía política, hacia un diseño más auténtico que refleje lo que queremos en la región. Esas son buenas noticias. Ojalá Chile pueda terminar con su asamblea constituyente y puedan tener una nueva constitución que clausure ese pasado ominoso y machetista, o que se terminen otros procesos muy conservadores que terminan anclando a los países en el pasado o hipotecan su futuro, fundamentalmente en relación a los Estados Unidos o al modelo neoliberal. La región está madurando hacia un proyecto cada vez más potente, más fuerte. Esa es una muy buena señal. Ojalá Estados Unidos logre entender lo que se está gestando en América Latina para no responder como lo ha hecho en la década del 60 y 70 con las dictaduras o con los modelos neoliberales radicales o con los golpes de Estado. Ojalá entienda que necesitamos un diálogo fraterno, abierto, democrático con el norte para que el sur pueda desarrollar con toda su capacidad su impulso autónomo regional y podamos ser realmente una potencia abierta al mundo, que es lo que no se nos permite ser desde el siglo pasado. Juan Ramón, ¿usted tiene alguna expectativa en ese sentido con el nuevo gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden? Por ejemplo, le doy un elemento a los oyentes que seguramente es conocido, pero lo quiero repetir. Por ejemplo, cuando fue el caso de la guerra Malvinas, Joe Biden, que era senador en aquel momento, fue el que comandó en el Senado la directa ayuda o posición de Estados Unidos a favor del Reino Unido. Y en este momento en que justamente Estados Unidos podemos decir que está en declive, esta gran potencia está en declive, ¿usted cree, tiene alguna expectativa positiva respecto del gobierno de Joe Biden como para que podamos desarrollarnos como usted decía? No, para ser sincero, no, mucho más conociendo la larga historia de dominación de Estados Unidos sobre América Latina desde el siglo XIX, no soy optimista, y de hecho, yo diría como el Che, ¿no es cierto?, no podemos confiarnos ni un tantito de los Estados Unidos, nada. Nosotros tenemos que confiar en nuestra potencia, en nuestra capacidad, en nuestra identidad, en lo que somos. Desafortunadamente, una de las grandes victorias del imperio en América Latina es la enajenación, que es el vaciamiento de nuestra capacidad de ser nosotros mismos. Y por lo tanto yo creo que nuestra gran batalla de aquí para el futuro es la gran batalla cultural, y desde la cual también podemos negociar en mejores condiciones con Estados Unidos. Pero pensar que John Biden va a declinar el uso de los instrumentos de dominación, de injerencia, de intervención, si va a dejar de lado aquellos mecanismos siniestros, ¿no es cierto?, contra nuestros pueblos, eso es muy, muy difícil porque es un imperio, hay que tratar de entender la naturaleza del imperio, y la naturaleza del imperio es la dominación, la violencia, el cumplimiento, entre comillas, de su destino manifiesto, un destino manifiesto que nos tiene, discúlpame que te diga, jodidos durante más de 2 siglos. Entonces, no, lo que hay que hacer es eso, hay que construir el destino manifiesto de América Latina. Y yo creo que esa es la gran deuda que tenemos que ir cancelando poco a poco. Pero además nuestro destino manifiesto de América Latina no es ni agresivo, ni imperial, ni beligerante. Es un destino más bien de pueblos,
de una comunión de naciones pacíficas, de integración, de complementariedad, de solidaridad. Es un destino que no tiene nada que ver ni con Dios, ¿no es cierto?, ni tiene que ver con seres iluminados, seres de carne y hueso que desean vivir en libertad, que desean prosperar, que desean desarrollarse sin que nadie les ponga el cuchillo detrás de la cabeza. Entonces, vamos a pasar probablemente de las estrategias duras, ¿no es cierto?, a estrategias más blandas de injerencia y de intervención. Seguramente vamos a transitar el mismo periodo de expectativas frustradas con Obama. Obama nos hizo escalar las expectativas de una relación fraterna entre Estados Unidos y América Latina, y así nos fue. Y con Biden no creo que eso cambie, pero uno no puede perder también las esperanzas. Hay que trabajar probablemente con la propia vicepresidenta, que tengo entendido que tiene ideas liberales muy sólidas. Hay que encontrar aliados seguramente potentes para tratar de contener las estrategias blandas en el futuro, pero en definitiva lo que nos resta más que esperar de ellos es lo que somos capaces de hacer nosotros. ¿Y qué enseñanza o aprendizaje, ¿no?, dejó este año tan atípico de pandemia para nuestros pueblos y nuestros gobernantes? Sí, que hay que concentrarse en el ser humano. Creo que la experiencia dolorosa de la pandemia, que nos ha despertado de una suerte de indiferencia, de indolencia social, es esa, ¿no?, que los estados tienen que concentrarse en política social lo más que puedan, la salud y la educación, pero también el desarrollo científico. Tenemos que desarrollar capacidades científicas para independizarnos científicamente y no depender de la comunidad científica opresora, opresiva, ¿no es cierto?, del norte. Tenemos que pensar en salir de estas grandes crisis de salud por el sur también. El sur también tiene puertas creativas, potencialidades, capacidades, y yo creo que parte del proyecto de integración, de unidad de América Latina es la construcción de una gran comunidad científica que contrapese el dominio mercantilista de la ciencia, que hoy día es como una espada de Damocles sobre nuestras sociedades. Para sobrevivir hoy día tienes que tener plata. Los pobres están condenados a morir hoy día porque no tienen recursos para enfrentar la pandemia. La pandemia nos ha desgarrado. Yo creo que ese desgarramiento tiene que ser la gran lección para la solidaridad, pero también para la comunión. Nos espera grandes retos en el futuro. Grandes retos, yo estoy de acuerdo, porque además, primero salir a un escenario que no conocemos. Segundo, porque también cuando uno mira un poco al mundo en este momento y ve todas las reconfiguraciones, todo lo que está haciendo Donald Trump a último momento en Oriente Medio, lo que está haciendo en Marruecos, lo que está haciendo matar a mansalva a funcionarios en Irán, siempre estuvieron por encima de la ley internacional, pero ahora de una manera descarada. Digamos, estamos también asomándonos no solo por la pandemia, sino porque se está reconfigurando el mundo a un mundo desconocido. Y nos encuentra, creo, lamentablemente, un poquito fragmentados, ¿no?, con esperanzas, pero también no como estábamos unidos a principios del siglo XXI. Entonces, eso me da un poco de temor y me sumo a que en este momento es la batalla cultural el gran tema. Bueno, ya nos despedimos. Quería una última reflexión, entonces, antes de cerrar esta nota. Desde ya le agradezco muchísimo, Juan Ramón, esta enorme entrevista que nos ha dado a Voces del Mundo, pero quería en ese sentido una última reflexión para dejarnos para Voces del Mundo. Sí, estoy pensando en que a pesar de que el mundo entero estaba viviendo de manera dramática la pandemia, mientras morían miles y miles de seres humanos a lo largo y a lo ancho del mundo, no cesaba esta voracidad capitalista, no cesó por un segundo las guerras en distintas partes del mundo, no cesó para nada, no se detuvo, no se frenó esta expansión, esta sed de dominio y de control global por parte del imperio. Creo que esa es una lección fundamental para dar cuenta de la necesidad, insisto, en pensarnos a nosotros mismos, en recobrar nuestra identidad,
cabalgar sobre ella y hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que podamos construir sociedades que piensen también en el ser humano. El ser humano hoy día, el planeta Tierra, la madre Tierra, la Pachamama hoy día tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones. Si no logramos salvar la Pachamama, mucho menos vamos a salvar la humanidad. Así es. Juan Ramón, excelente, muchísimas gracias. Por un lado, por las palabras tan sentidas, tan reflexivas también, por esta entrevista, por traernos a la Bolivia de hoy y por hablar reflexivamente sobre qué puede pasar en nuestra región y en nuestro mundo. Le agradezco enormemente y le voy a pedir, bueno, por un lado le voy a desear que tengamos un muy feliz año para el 2021 y le voy a pedir desde ya para el próximo año algún momento otra entrevista para seguir charlando de estos temas. No, muchísimas gracias. Igualmente les deseo a ustedes una feliz Navidad, para ustedes y para el mundo, un mundo distinto para el 2021, que nos encuentre más unidos, más fuertes, más solidarios que nunca. Así es, muchísimas gracias, Juan Ramón. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.